bienvenidos a esta Casa del Pueblo de Miraflores, que abre sus puertas para recibirlos y darles a conocer que en los próximos días, el 27 y 28 de julio, desde las 9 de la mañana del 27 hasta las 8 de la noche aproximadamente ambos días, estaremos con una serie de conferencias directamente de los autores apristas que han escrito obras en estos últimos meses y años. Y bueno, aquí los dejo en esta oportunidad con mis compañeros de mesa que me acompañan, el maestro Hugo García Salatechi, nuestro conocido y querido compañero también Luciano Ponce, Lucho Cabrera, que está a cargo de los programas de Escribe, Presenta y Publica, que impulsa la Biblioteca del Pueblo, Luis Alberto Sánchez, en esta Casa del Pueblo, y en la mesa también acompaña a mi izquierda un joven valor de las letras peruanas, nuestro compañero Alexis Paina, que ha llegado recién de la ciudad de Piura, de nuestra norteña tierra. Así que sin más, dejo la palabra con ustedes a Lucho Cabrera. Muchas gracias por estar aquí presentes, amigos de los medios de comunicación. Yo sé que a veces es un poco complicado cuando se trata de temas de cultura, hay poca cobertura. Sin embargo, quiero agradecerles porque están aquí presentes y podamos explicar brevemente cuáles son los fines y objetivos de este evento que estamos desarrollando. A finales del año pasado me pidieron apoyar en la Biblioteca Luis Alberto Sánchez, que es un espacio que está en el segundo piso. Tal vez tengan la oportunidad de conocerlo al finalizar la conferencia de prensa, con libros exclusivos, inéditos de la biblioteca personal. Y a partir de ahí crear dentro de esta Biblioteca Luis Alberto Sánchez un programa que acerque a los jóvenes y adultos también a la lectura. Sabemos que hay muchas bibliotecas, hay inclusive hasta bibliotecas comunales, y hemos hecho un estudio de investigación y a veces no van muchos a tomar los servicios de las bibliotecas. Entonces fuimos desarrollando un programa que genere interés en participar de las actividades, haciendo actividades anexas a ello. Y se creó un programa que se llama Escribe, Publica y Presenta. Este año, por eso lo hemos hecho a inicio, los primeros días de enero de este año, hemos empezado un ciclo de conferencias con autores apristas que ya, obvio, que ya tienen libros publicados, tienen muchos libros, son personas muy conocidas y que inicialmente ellos han empezado, ¿no? Sin embargo, luego tomamos la decisión de poder hacer un evento más grande, reuniendo muchos escritores también apristas y adultos y también jóvenes. ¿Por qué el interés de mencionar o hacer que haya una presentación casi del 99.9 son apristas? Porque hay mucha literatura escrita por apristas, pero no se ha difundido, no se conoce. Entonces, la tarea que nosotros nos hemos propuesto es mostrar que el Partido Aprista, pero ni más allá del Partido Aprista, sino el APRA en su conjunto, el aprismo, tiene muchos intelectuales que durante más de 70 años han escrito libros, no necesariamente de política, también hay algunos escritos libros de historia de Perú, historia universal, de arqueología, de antropología, de matemáticas, de física, de filosofía. Y hay la necesidad de mostrar esa producción hacia la sociedad, porque se piensa que el partido solamente es un espacio de discusión política en el que hay 4 o 5 rostros conocidos en la política, que son los más mediáticos, son los que normalmente suelen ser invitados a medios de comunicación o ofrecer conferencias de prensa en algunos casos, pero el aprismo es más allá de eso, tiene un bagaje cultural e intelectual. Y no es de ahora, o sea, estamos hablando de los años 30, más o menos, una producción, y estos últimos 10 años sobre todo ha seguido habiendo producción que no se conoce. Entonces, el objetivo principal de este evento es mostrar a la sociedad que sí hay producción, que sí hay no necesariamente un espacio de discusión política, sino también cultural. Entonces, este 27 y 28 vamos a poder mostrar
Bueno, pensábamos tener entre 22 y 24 expositores, porque son 2 días y el día no alcanza para tanto. Sin embargo, hemos llegado hasta 30. Incluso hace 2 días acabamos de decirle que ya no, porque comenzaron muchos a contar, que nosotros no los conocíamos, fíjense. O sea, hemos hecho una labor durante 2 meses de identificar qué apristas, hombres y mujeres, han escrito libros. Llegamos a un tope y en esos días que hemos sacado la publicidad han aparecido más compañeros, como solemos decir, y compañeras, a ofrecer, a querer presentarse, pero ya no alcanza para más. Entonces, estamos llegando casi a 30, más o menos, me parece, 29, 30, 31. Por ahora, creemos que es importante esa cifra. Seguramente 34. Me acabo de enterar. Y seguramente en el mes de noviembre vamos a hacer un encuentro de escritores, que es diferente a una feria de libros, tiene otra temática. Y, lógicamente, esta Feria del Libro Luis Alberto Sánchez es la primera, pero ya hemos desarrollado un proyecto completo que les vamos a hacer llegar también a los medios de comunicación para que esta feria sea permanente y dure con el pasar del tiempo, todos los años que podamos seguir dándole vida al trabajo del partido. Creemos importante la figura del doctor, del compañero Luis Alberto Sánchez, puesto que es una figura emblemática en la literatura peruana. No solamente porque haya escrito temas literarios propios a los que nos referimos cuando hablamos de novelas, por ejemplo, sino también tiene mucha información rica en diferentes aspectos, ¿no? Temas sociales, culturales. Por ejemplo, yo soy antropólogo de profesión y para hacer mi tesis de antropología tuve que recurrir a algunos textos de Luis Alberto Sánchez, justo que los acabo de encontrar arriba, ¿no? Testimonio personal número 2, por ejemplo. Entonces, tiene mucha información y es un valor nacional, también aprista, pero que también necesita un poco más de difusión de sus obras, ¿no? A veces en nuestra mente aparecen 3 o 4 autores peruanos y pensamos que esa es la totalidad de la literatura peruana, y eso no es así. Hay muchos más para poder conocer, leer y conocer ese pensamiento que ha ido construyendo una peruanidad. Lo importante aquí, con esto termino, es que valorar a nuestros escritores, sean de cualquier género, ¿no? De los que de antes, de ahora, y los que están en este momento, y los que serán seguramente en el futuro. ¿Y por qué digo en el futuro? Porque este programa que hemos creado, que se llama Escribe, Publica y Preséntalo, tiene como otro de sus objetivos ayudar a quienes se han quedado a medias a veces por escribir. Porque muchos dicen, yo les pregunto, ¿has escrito un libro? No, pero estoy en eso, ¿no? Esa es una palabra que la voy a patentar, creo que todos me responden igualito. No, pero estoy en eso. ¿Y qué es lo que te falta para terminar? Entonces, algunos dicen, es muy caro la publicación, otros, falta inspiración también, y otros pueden decir, no sé, porque generar contenido también es un trabajo, también cuesta trabajo hacer. Entonces, este programa va a ayudar jóvenes, adultos, quienes quieren, y va a funcionar ya a partir del mes de septiembre arriba en los salones de la biblioteca. Todo aquel que esté escribiendo un libro o se haya quedado en la mitad, nosotros le vamos a ayudar para que termine su libro. Entonces vamos a tener un equipo completo que va a ayudar a crear contenido, te va a ayudar a hacer la estructura de tu libro, te va a ayudar a hacer la carátula, la portada, te va a ayudar cómo marketearlo, porque el gran problema es que muchos han escrito, pero no saben cómo difundirlo. Han hecho un poco de piezas publicitarias, pero no han podido, digamos, llegar a más. No solamente es la publicidad, sino se necesita un poco de propaganda también. Entonces, todo ese paquete completo creo que vamos a ayudar, y como es tarea del aprismo, y es propio de una máxima aprista, que decía el compañero jefe Ariel La Torre, si sabes mucho, enseña, y si sabes poco, aprende. Yo creo que con esto he podido dar una introducción al propósito y a los objetivos de este programa, que va a ser no solamente en bien del partido, de las ideas políticas, sino en bien de la sociedad en su conjunto. Muchas gracias. Luciano Ponzi. Muchas gracias. Muy buenos días a todos ustedes, señores periodistas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa de la primera Feria del Libro Luis Alberto Sánchez.
Mi agradecimiento a Fernando Lindo y a Lucho Cabrera por habernos invitado e incorporado a esta estupenda organización, y decirles que esta feria tiene objetivos mayores. Forma y fondo siempre ha sido la gran política, y el APRA, el movimiento aprista continental, surgió para culturizar América Latina, y ese esfuerzo nos lleva a nosotros en el siglo XXI, partiendo de una pregunta fundamental: ¿qué es el aprismo en el siglo XXI?, a motivar nuevamente esa gesta de recuperación, esa gesta de culturización que siempre fue el aprismo a nivel de nuestra América. Y estos hitos no se improvisan. Comenzaron por el año 2004, cuando el doctor Hugo García Salvatecchi, que está presente con nosotros, publicara la primera edición del APRA Entre Dos Orillas, y que se ha reimpulsado en estos últimos 2 años con la edición de la segunda, con la reedición, ¿no?, de la segunda edición corregida aumentada que ven ahí ustedes en la foto del APRA Entre Dos Orillas, que ha motivado una gran revolución intelectual y de pensamiento dentro de nuestro gran partido. Y decía forma y fondo porque en los últimos años el país ha perdido en formas ya viejas y obsoletas. Algunos creen que organizar un partido político es presentar un programa o copiar el programa de otro, así sea una cosa del pasado, y presentarlo como novedad. No. La política obliga a hacer una investigación, a hacer diagnóstico, a estar acorde a la realidad actual. Y ese es el propósito final de esta suma de intelectualidades, esta suma de investigadores, profesionales todos, encabezados por nuestro compañero mayor Hugo García Salvatecchi, doctor en Letras y Filosofía, y reforzado con jóvenes como Alexis Paiva Benítez, profesor de Historia en Piura, que se suma en cada uno de los rincones del país a esta gesta, como Lucho Cabrera y como Fernando Lindo. Todos los que estamos en la mesa somos autores de investigaciones y de publicaciones, y queremos mostrar lo mejor de nosotros para el país, lo mejor de nosotros para ustedes. Y estoy absolutamente seguro que a partir de esta primera Feria del Libro, que lleva el nombre del gran Luis Alberto Sánchez, intelectual, 3 veces rector de San Marcos, y un magnífico pensador, literato e impulsor de las grandes investigaciones históricas a lo largo del siglo XX, marcará un antes y un después en la política del Perú. De eso estoy absolutamente seguro. Esta Feria del Libro va a convocar a 34 expositores, de los cuales más de la mitad son muy jóvenes, y queremos darlos a conocer a ustedes. Y por eso mi agradecimiento por su presencia, porque estos cambios tienen que significar un trabajo dentro y un trabajo fuera. Y creo que a partir de ahora, tanto el país que reclama nuevos rostros, nosotros tenemos que decirle que los nuevos rostros van acompañados de un nuevo pensamiento. Y por ese motivo me place esta mañana presentar a nuestro querido compañero, al doctor Hugo García Salvatecchi, quien tiene una noticia excelente. Con él estamos trabajando, y con la Casa del Pueblo de Miraflores, la posibilidad de poner en valor nuevamente antes de fin de año la biblioteca del maestro Luis Alberto Sánchez, que se sumará además con el Centro de Documentación Personal de las investigaciones del doctor Hugo García Salvatecchi aquí en Miraflores, y que permitirá no solamente tener como biblioteca de Miraflores las puertas abiertas a cualquier persona que quiera leer, sino ya un centro de documentación y una biblioteca personal del nivel que tenía Luis Alberto Sánchez, permita a los investigadores del Perú tener a la mano la posibilidad de continuar la tarea de cambio que se impulsó en el Perú en el siglo XX y en América Latina. Yo les dejo entonces con la primicia. Se va a presentar hoy día el manuscrito inédito de la última obra de Luis Alberto Sánchez, que estará a cargo de nuestro distinguido doctor Hugo García Salvatecchi, a quien dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, y agradezco la presencia de todos los periodistas en este acto con el cual se quiere iniciar una gran empresa intelectual para divulgar el pensamiento peruano
y fundamentalmente para dar la posibilidad a los nuevos valores, a los jóvenes, a que puedan tener la oportunidad de poder presentar sus trabajos. Yo creo que esto recién están haciendo, pero su objetivo va a ser no solamente el darle la tribuna, sino en algún momento ayudar incluso a su publicación y a su divulgación, y que este centro que empieza todavía de un modo muy humilde, de un modo muy sencillo, termine pues contando con su propia editorial y su propia red de divulgación. Nuestro proyecto se inicia usando, digamos, a una figura patriarcal como símbolo del proyecto. El maestro Luis Alberto Sánchez, que tuvo la vida, como yo escribí en una obra que se publicó en Venezuela, en la editorial Ayacucho, era la vida del siglo. Su vida está estrechamente vinculada a todo el siglo XX. Surgió a muy temprana edad. En el año 1922 publicó su elogio de don Manuel González Prada, que fue su tesis, que modificó completamente la interpretación de González Prada. Hasta ese momento, toda la interpretación de González Prada giraba en torno a lo que había escrito Ventura García Calderón. A partir de 1922 ya se impone la visión de González Prada, impuesta de acuerdo, diríamos, a la interpretación que le hace Luis Alberto Sánchez, por un lado, y por otro lado va a divulgar su vida, va a publicar la vida de González Prada. Una de sus últimas obras va a dedicarla a los González Prada, no solamente a don Manuel, sino también a su esposa Adriana y a su hijo Alfredo. Yo tuve la inmensa suerte de heredar la biblioteca de Luis Alberto Sánchez, y entre los documentos, no solamente de la biblioteca, sino también parte de su archivo, además de su escritorio, de su asiento y otros muebles, de lo que quedaba de su colección de corbatas, porque su hobby era coleccionar corbatas. Y digo lo que quedaba porque sus hijos, con toda razón, siguió cada uno de ellos la corbata que más le gustaba de esa colección. Pero quedó gran parte de esa colección de corbatas. Tengo también la colección de sus pipas, un gran fumador de pipa. Esperemos que en la próxima actividad que tengamos se tenga una exposición de las principales obras de González Prada en sus ediciones originales, los libros dedicados por grandes intelectuales a González Prada, que tengan también la exposición de sus títulos, de los diplomas que recibió, que se los voy a dar cuanto antes acá al alcalde Miraflores para que lo tenga, ¿no?, dentro de esta, diríamos, actividades relacionadas con González Prada. Dentro de los archivos hay una serie de documentos o inéditos, pero fundamentalmente está la última novela que escribió, acá la tengo, que se denomina El Terrorista. Esta obra es muy importante porque describe con diríamos, unas condiciones de un pensador y de un escritor ya también versado en psicología, como las frustraciones de un padre frente a su hijo y frente a su nieto va a producir que el nieto termine ingresando al terrorismo como expresión, reitero, no solamente de sus frustraciones personales, sino de su frustración familiar, del padre y del hijo. Creo que esta novela es importante porque va a llenar un vacío en todo el estudio que se tiene frente a este fenómeno terrorista, que son las fuentes psicológicas que también llevan a determinadas personas
a militar dentro del terrorismo. Esperemos que en la próxima actividad que tengamos ya esta obra esté publicada, porque reitero, va a llenar un vacío importante. Se ha hablado mucho de fuentes económicas, de una serie de fuentes del movimiento terrorista. Como complemento, acá tenemos un análisis de cuáles pueden ser las fuentes psicológicas que impulsan, que mueven a que una persona esté dentro del terrorismo. Es importante también tener en cuenta una serie de actividades. Hay que propiciar que la juventud tenga las oportunidades de ser conocido, de publicar sus obras. Este año se están cumpliendo los 52 años de la primera obra que publiqué, siendo muy joven, que era precisamente el anarquismo frente al marxismo en el Perú, que incluso desató una polémica no tan fuerte como la de Soguer Mayate, desató una polémica. Entonces, hay que darle oportunidad a los jóvenes para que realicen, puedan actualizar sus potencialidades de creación, de investigación. En la mesa hay un joven profesor que acaba de publicar una obra conjuntamente sobre la búsqueda de la verdad, que es la primera etapa, es el primer paso que hay que dar, buscar la verdad. Después viene la segunda, señalada por Manuel González Prada: rompamos el pacto infame y hablar a media voz y proclamar la verdad que uno ha descubierto, que uno ha encontrado. Entonces, queremos llenar ese vacío, hay que dar esas posibilidades a la juventud. A Dios gracias, yo encontré esas posibilidades. Yo fui acogido siendo muy joven. Recuerdo, por ejemplo, que cuando obtuve el Premio Nacional de Cultura, algunos miembros del jurado decían que se habían presentado personas ya un poco mayores, ¿no? Mientras que yo tenía mucho techo porque era muy joven, pero el doctor Francisco Medio Quesada, que presidía, hizo que se metiera, a pesar de mi juventud. Y eso se repitió pocos años después, cuando me presenté al concurso para el centenario de la independencia del Perú, organizado por la OEA, donde también se empezó a objetar mi juventud, porque se habían presentado ya patriarcas, por así decirlo, del pensamiento peruano al concurso, y quien asumió mi defensa para que yo obtenga el premio fue una persona que señaló que también él, siendo muy joven, había sido apoyado, que es nuestro escritor, nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Entonces hay que dar oportunidad a los jóvenes. Los jóvenes pueden ir más allá, incluso a donde llegamos nosotros. La actividad de todo auténtico maestro no es cortar las alas, no es cortar el entusiasmo, sino darle alas a las nuevas generaciones. Por más que incluso uno tenga el convencimiento, lo que tiene que suceder, porque la vida es así, que esa nueva juventud nos supera a nosotros. En muchos aspectos, nosotros superamos a las generaciones anteriores. Las generaciones actuales tienen el deber y el derecho de superarnos a nosotros, y nosotros tenemos el deber de darle todas las armas para que efectivamente nos superen a nosotros. Esta posición, ¿no?, es una primera intento de una obra mayor. Tenemos grandes ambiciones sobre eso. Quisiéramos que en relativamente poco tiempo no solamente apoyemos a estos jóvenes ariteros, dándoles una tribuna, sino ayudándolos en la publicación de sus obras, en la divulgación de sus obras, lo que cada vez se hace más difícil. Entonces, esta es una actividad destinada
básicamente a propiciar que la juventud tenga las posibilidades de publicar obras, no de modo exclusivo, no cerramos las puertas a personas maduras o personas mayores para que lo puedan hacer, pero su objetivo fundamental es ese. Y lo hacemos invocando la presencia de un hombre que siendo muy joven se hizo conocido, de un hombre que siendo muy joven también empezó a contribuir sustancialmente al desarrollo de nuestra cultura, la figura patriarcal de Luis Alberto Sánchez, y tenemos que hacer todo lo posible para que no caiga su legado al olvido, como parece que está en algunos sectores cayendo. Luis Alberto sigue teniendo vigencia y también nosotros nos proponemos dar a conocer, divulgar todo el pensamiento de Luis Alberto Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, amigo y compañero Hugo García Salvatierra. Agradecemos vuestra presencia, pero quisiéramos preguntar si tienen algunos periodistas asistentes preguntas que puedan realizar a la mesa. La primera pregunta sería, ¿cuál es la iniciativa para crear la Biblioteca del Pueblo? Y la segunda es, si es buena idea crear una primera feria de libro, cuando también hay otra feria de libro internacional. Bueno, la iniciativa, la Biblioteca del Pueblo, con sede Luis Alberto Sánchez, con sede aquí en la casa de Miraflores, nace por un esfuerzo anterior de juntar libros y ponerlos a disposición de la ciudadanía en general, no solamente de los compañeros apristas. Pero bueno, ahí quedó lamentablemente el proyecto en cajas o en estantes todavía sin uso. Cuando subimos días antes de la pandemia, encontramos toda esta maravilla de libros encajonados y había que ponerlos en valor. Entonces, poco a poco hemos ido avanzando este proyecto y hoy en día sí puedo decirles que en el segundo piso de esta casa ya hay un área destinada a la cultura, donde ustedes van a encontrar por identidad ciencias sociales, por supuesto, temas políticos, temas de economía, temas de sociología, en fin. Esa es, digamos, la identidad de la Biblioteca del Pueblo de Miraflores. Pero hay de todo, hay literatura, hay hermosas obras de poesía, hay libros que ya están a punto de cumplir 100 años de editados. Tenemos algunos libros reservados, cuidadosamente, que ya tienen edición de 1920 y tantos. Y bueno, estamos en ese proceso de recibir más libros poco a poco. Después vamos a hacer una gran campaña de recolección de libros, no solamente apristas, sino de todos los géneros, de todas las temáticas, para realizar el debido inventario, el debido catálogo, todas aquellas obras duplicadas, poder compartir con otras sedes a nivel nacional de la Biblioteca del Pueblo, del Partido Aprista Peruano, como una suerte de red, una red nacional de bibliotecas, ¿no? Y siempre con la misma identidad, ¿no?, de ciencias sociales, pero complementando todas las otras materias, ¿no?, de la literatura nacional y mundial. Esa es por ahí la idea de fortalecer. Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez, la sede principal aquí en Miraflores, pero va a constituirse, como ya lo mencionó el compañero Hugo García, este es un gran proyecto, es un proyecto muy ambicioso y estamos día a día dando un paso adelante a lograr que este proyecto sea realidad y lo vamos a lograr en el corto tiempo. Lucho. Bien, yo responderé la segunda pregunta que ha hecho el amigo. Esta pregunta parece fácil, pero no es tan fácil responder, pero
obedece a un estudio de investigación que hicimos, porque muchos no la hicieron. O sea, antes de que hiciéramos la propuesta, pero ¿por qué lo vas a hacer en las mismas fechas que está la Feria Internacional del Libro, que va mucha gente, que tiene más atención? Bien. Entonces, en muchos casos también, estamos hablando hace 2 o 3 meses atrás, me dijeron que cambiemos la fecha, que busquemos otra fecha. Sin embargo, nosotros hemos querido, y para demostrarlo, hacemos investigación, porque la tarea de lo que estamos conversando esto es ayudar a hacer investigación seria. Entonces, para hacer este evento también hicimos una investigación y encontramos de que las personas a quienes verdaderamente les interesen esos eventos lo hacen justamente en estos días de julio, porque como ya está posicionado la Feria del Libro Internacional, la de Lima, entonces hay muchos que a veces hay temas de su interés que no lo encuentran en un lugar. Y entonces creímos conveniente que acá hay ciertos temas que no hemos visto, o debe haber, pero de menor magnitud, y podemos tener un público objetivo, además tenemos un público objetivo ya fidelizado, que es el público que le gusta los temas políticos. Que estas presentaciones no van a ser presentaciones frías, en las que solamente habla el expositor y sus comentaristas, y ahí todos aplauden y se retiran y toman la foto con el expositor. No, vamos a permitir que los interesados puedan preguntar al expositor y puedan establecer hasta un diálogo. Entonces, para eso se está habilitando el segundo piso, donde va a haber unas mesas un poco más pequeñas, y los que quieran continuar con la conversación, con el debate, pueden subir al segundo piso y ahí van a poder continuar en algunos temas cuando sea de su mucho interés. Entonces, tiene ese plus extra y valor agregado que diferencia a la Feria del Libro a la que todos conocemos. Además, recuerden de que no es la única Feria del Libro de la Feria Internacional que se hace, hay varias, y se hacen en diferentes meses en los distritos. Las de hace unos 5 años hacia acá, justo 2 años antes de la pandemia, muchas municipalidades han comenzado a tomar la iniciativa de hacer ferias de libros también, con presentaciones en vivo en sus distritos. ¿Cuál es el problema? Ha habido poca difusión. Lo han hecho, bueno, ellos tienen una infraestructura grande, por supuesto, pero no le han dado difusión del caso. Entonces, la pregunta es ahí, ¿por qué hacerlo en la misma fecha? Porque el espacio y el tiempo ya está posicionado. Además, que hay un público que le agrada eso. Y venía la otra pregunta, ¿no? Y es interesante porque esto obedece a un estudio de mercado también que hemos hecho para ellos. Decían, pero esas fechas, la gente sale de Lima, se va de viaje, ¿no? Se va de vacaciones, no vas a tener gente, no va a haber público. Entonces yo le decía, sí, tienes razón, hay mucha gente que se va, pero a quien le interesa realmente los temas se va a quedar y va a venir. Además que muchos escritores de Lima nos dijeron, hubieras hecho otra fecha, porque ese día voy a viajar, no te preocupes, porque justo los escritores de regiones viajan hacia Lima por esas fechas. Entonces tenemos varios escritores de regiones, y ahí está el ejemplo del compañero Alexis Payo, que ya llegó, ¿no? Viene de Piura. Y tenemos varios escritores que están viniendo de Trujillo, Lambayeque, Ancash, Ica también, creo. ¿Sí? De Ica también están viniendo. Entonces, no hay problema porque a quien le interesa realmente va a asistir a las presentaciones. ¿Qué tal? Buenos días. Una pregunta de Sin Filtro TV. Queríamos saber cuál es la iniciativa que tuvieron ustedes para poder realizar la Feria del Libro y qué es lo que los diferencia. Si bien es cierto, usted ya indicó, ¿no?, que hay una gran diferencia, que ustedes más se enfocan a lo político, si no me equivoco. Entonces queríamos saber cómo harían para incentivar a aquellas personas que, si bien es cierto, no tienen tanto conocimiento político, pero sí les gustaría, ¿no?, aprender, y qué es lo que van a presentar el día 27 y 28 de julio. ¿Para quién es la pregunta? Para usted. ¿Para mí? Sí, para usted. Voy a responder brevemente porque no quiero monopolizar el diálogo. Nosotros tenemos una preocupación grande, y en el Partido Aprista, los que estamos desde muy jóvenes nos formamos en la Escuela de Formación Política. Y es que en los últimos años en el Perú no se está haciendo política. Los últimos 5 o 6 presidentes que hemos tenido no son políticos. Muchos ministros y personas que ocupan altos cargos de decisión política no son políticos. Sin embargo, cuando fracasan, las personas le echan la culpa a los políticos. Dicen que por la culpa de los políticos estamos así. Y cuando yo veo, y a veces tengo entrevistas en televisión, digo, pero a ver, díganme quiénes son los políticos, a ver, denme los nombres. No los hay. Entonces es necesario
dar a conocer qué es la política. Yo trabajo como consultor político y a veces doy servicios a diversos partidos políticos en general. Y cuando tengo candidatos al frente me dicen, porque yo soy político, usted no es político, le digo, usted es candidato. El ser candidato no lo hace político. Ah, pero ¿cómo es eso? Ahí recién hay que explicar. Al menos el que postula un cargo político, porque ese viejo truco de que soy independiente, yo no soy político, yo soy empresario, no soy político, yo soy un intelectual, no soy político, soy un profesional, no soy, y repiten eso en las campañas, ¿sí o no? Eso es una estafa al electorado, pero el electorado compra esa estafa. Entonces yo le pongo el ejemplo, o sea, supongamos que por elección popular yo quisiera ser médico en el Hospital Loaiza y por voto me eligen médico en el Hospital Loaiza. Yo no estudio medicina. ¿Qué creen que pasaría si llega un enfermo y hay que operarlo? Es lo mismo que sucede en el Estado y en el gobierno. Si pones a alguien que no está preparado para tomar decisiones, vamos a tener el fracaso. Es bien grave. Y no le vamos a echar la culpa pues a los médicos. Si yo opero mal, no soy médico. Pero ¿qué sucedería? ¿No? Es como cuando vas a la farmacia y compras medicinas y te estás automedicando y el farmacéutico probablemente te recomienda, porque no puede recetar, puede recomendarte algunos medicamentos, pero ¿y si te hacen mal? Le vas a echar la culpa a la medicina, ¿no? Así que la medicina no funciona, o a los médicos, pero tú nunca fuiste al médico. Es lo mismo que pasa en la política. Entonces, lo importante, y acá ya para centrar la pregunta que nos ha hecho la amiga periodista, es formar políticamente y enseñarles realmente qué es la política. ¿Cuál es la diferencia entre ser político y ser técnico? ¿Cuál es la diferencia entre ser político y no serlo? Entonces, yo creo que eso también estaría del partido en la formación política. Nosotros, desde el aspecto cultural, seguramente vamos a motivar y hacer entender que el político tiene que estar preparado en todos los campos del saber. Oiga, pero no se puede preparar en todo, habrá que hacer el intento. El político no puede decir, ese tema yo no sé. Entonces no es político, ¿no? La preparación. Por eso es que un político verdadero se prepara durante años. No es solamente un emprendedor que un día despierta y dice quiero ser político. Y cuando no es elegido, no, ya no quiero ser político, así voy investigando. No. El político tiene que ser a tiempo completo. Y como decía el compañero Luciano en varias ocasiones, hay que sincerar la política. Y el que quiere ser político tiene que decirlo y nadie tiene por qué verlo mal. Pero claro, se piensa, quiere ser político, quiere beneficiarse, quiere ser político, quiere robar. No, no es así. ¿No? Entonces hay que un poquito informar y dar a conocer cuál es la diferencia entre ser y no ser político cuando se toman decisiones en las tareas del Estado y del gobierno. Ok, muchas gracias. Doctor Luciano, usted que tiene el manuscrito, usted que tiene el manuscrito, ¿cómo lo analiza y qué puede aportar ese manuscrito? Y también si se aprecia alguna interpretación suya después de publicar, anunciar la presentación de ese manuscrito. Este manuscrito, en primer lugar, es la última obra que escribió el maestro Luis Alberto Sánchez. Entonces, ese hecho tiene un gran mérito. Luis Alberto Sánchez, ya a partir del año 72, 73, lo último que escribió así de investigación propiamente dicho fue apuntes para una bibliografía del APRA, porque ya había perdido completamente la visión. Entonces, más bien dictaba sus obras de memoria. Y por lo tanto se dedicó a ensayos breves y a novelas, porque anteriormente solamente había escrito una novela, no El pecado de Olazábal. A partir de ahí empieza a escribir una serie de novelas que son muy interesantes y que se publicaron básicamente en Hoja Azul. Esta obra que está dentro de esas últimas obras de Luis Alberto Sánchez, vale decir, dictadas de memoria, que no requiere consultar libros, y ya no veía, ¿no? Y escribe sobre el terrorismo, pero reitero, para analizar bajo un aspecto. Se hablaba mucho de que el terrorismo es producto pues, de la crisis económica,
de que las personas no tienen posibilidad de encontrar trabajo, de realizar su personalidad en una sociedad, o por la influencia de ideologías. En esta novela, lo que expresa Víctor Raúl es una faceta distinta de cómo una persona es motivada a asumir una postura terrorista por las grandes frustraciones, no solo personales, sino familiares. Parte de un inmigrante español que viene al Perú a hacer, como se dice en España, hacer la México, o sea, enriquecerse. Y todos sus grandes objetivos se ven frustrados. Quería ser universitario y nunca lo pudo. Trató de que su hijo superase esa etapa. En primer lugar, se casó con una dama casi aborigen del norte, hijo llega mestizo, que tratase de ingresar a la universidad y tampoco pudo. Y además el hijo empezó a sufrir, digamos, esas irracionales limitaciones motivadas por razones raciales. Llega un mestizo y ha sacado facciones del mestizo y sufrió, por así decirlo, la marginación muy propia además de esa época. Y tampoco pudo empezar a la universidad. Había todo un clima de frustración, pero vinculado no tanto al hecho de la falta de dinero, sino por no poderse haber realizado lo que a ellos les gustaba, que era lo académico, que era el estudio. No pudieron ingresar a la universidad. Y el nieto ingresa a San Marcos con toda esa carga, ¿no?, familiar, toda esa frustración familiar, y se da cuenta que esa cultura que se le enseña en la universidad dista mucho de los ideales de cultura que tenían sus abuelos y los padres. Esa cultura daba mucho que desear, y es esa frustración que se basa, digamos, en algo familiar, pero en una motivación distinta, no tanto económica, sino en una frustración cultural del pensamiento, donde ve a Sendero Luminoso no solamente como un instrumento de rescate frente a las necesidades económicas de un sector de la población, sino también como un elemento que puede traer consigo una nueva mentalidad, una nueva cultura, una nueva civilización. Y eso lo hace con una maestría fundamental. Creo que no se ha escrito ninguna obra acá en el Perú que analice el peronismo bajo esa óptica. Muchas gracias. Quisiera saber cómo ha influido, como todos ustedes son autores, cómo ha influido Luis Alberto Sánchez en su carrera literaria, en su escritura, al momento de que se ha influido de alguna manera. Fíjese, Luis Alberto Sánchez, cuando escribió esta obra, no solamente había perdido la visión 20 años antes casi, sino ya estaba muy delicado de salud. La primera vez que asumió la presidencia de la República por viaje del presidente Víctor Raúl, Luis Alberto casi nos deja. Le diagnosticaron un cáncer en la próstata muy avanzado. Digamos, en este momento lo positivo de eso era su edad, porque para algunas enfermedades, la edad avanzada no es más. No hace daño, sino todo lo contrario. El cáncer avanza muy rápido en un organismo joven, pero en un organismo muy mayor. Por lo tanto, es una obra que podríamos decir que no influye en su pensamiento, sino en las cuales él trató de hacer una especie de testamento espiritual para las nuevas generaciones. En su testamento, lo último que quiso decir es la gran importancia que tiene analizar los diferentes problemas, por más que aparentemente sean ajenos a los culturales, al pensamiento, como es el fenómeno terrorista, desde un punto de vista de frustración cultural. Y por lo tanto, con eso está invitando a que las universidades, las instituciones dedicadas a la investigación, renueven sus esfuerzos, se retornen a la investigación,
porque muchos de estos jóvenes, cuando ingresan a la universidad, se ven frustrados también por lo que escuchan en la universidad, porque lo consideran que está muy alejado de la realidad y fundamentalmente del sentir humano de ese momento. Alexis. Una pregunta para Alexis Paiva, por favor. Acerca de las dificultades o facilidades que tienen los escritores jóvenes para, una vez que publican sus obras, primero antes para publicarlas y luego una vez que son publicadas para que llegue al público, y si es que iniciativas como estas aportan en algo a justamente esa publicación y luego a la comercialización de esas obras. Sí, muy buenos días, estimados periodistas, compañeros. Un poco para complementar la respuesta del maestro Hugo García Zacateche y también para después la pregunta realizada. En una oportunidad en un meeting del Partido Aprista Peruano, el maestro Luis Alberto Sánchez dijo algo muy importante: el aprismo es cultura, sea a favor o en contra. No hay partido político que haya dado más obra bibliográfica al Perú. Y solo ahí en esos nombres, contando a Sánchez y a todos los maestros que se encuentran en esa foto, habrán cerca de 150 publicaciones rescatables dentro de la historia, de la política, de la sociología, y que enmarca a lo que quiero llevar también a lo que menciona la siguiente pregunta. Lo difícil para un joven escritor siempre va a ser la publicación, siendo siempre un escritor amateur que intenta introducir su obra. Esta es mi tercera obra, mi tercer tomo de búsqueda de la verdad. Y dentro de todo, la búsqueda, para que quienes desean leer la obra, corregirla, te permita también entusiasmarte más, porque buscar ese apoyo es muy difícil, sobre todo si eres aprista, porque en el ámbito cultural peruano, esa pared que siempre existe hacia un sector que intenta, digamos, mantener un relato, lo intenta de alguna u otra desmerecer por la afiliación política. Y eso es una de las circunstancias que he encontrado siempre. Leía a Julio Butler y decía seguidamente a este importante sociólogo y historiador, decía que el aprismo no tenía intelectuales. Y creo que decía que después de Sánchez el aprismo no tenía intelectuales. Y creo que eso ha dejado a entender, con la propuesta que aquí muestra, es que el aprismo siempre ha tenido y siempre ha sido un partido de cultura y un partido de escuela. Además, también en lo más actual, decir, poco conocido, resaltar lo más importante de la obra, de lo que han hecho los grandes intelectuales del partido por la cultura peruana. Pocos conocen que Javier Pulgar Vidal fue militante de este movimiento, fue partidario, el hombre de las 8 ecorregiones del Perú. Pocos saben de Javier Pocho Tantaleán, notable historiador, que publicó incluso en el Instituto de Estudios Peruanos. Hay una inmensidad dentro de ello, pero que siempre, y como ya agradezco esta ventana, porque la ventana que se abre para jóvenes escritores, y para quienes tenemos la afiliación y la simpatía dentro del Partido Aprista Peruano, se nos torna mucho más difícil, porque siempre se les pone esa pared, porque tanto aquí como en mis otros libros que he mostrado, es buscar siempre, de alguna u otra manera, con fuentes bibliográficas, con las fuentes históricas, un diferente relato al que siempre se nos ha impuesto. Y es buscar el debate. Decía Pocho Tantaleán, el historiador, en el debate está el conocimiento. Y creo que eso debemos continuar. Gracias por incentivar, y creo que esta primera feria del libro de Luis Alberto Sánchez, creo que el intelectual más grande que ha tenido el Perú dentro del siglo XX, enmarca, creo, el inicio para que nuevamente, en nombre de él, de Sánchez, diga que el aprismo es cultura y es el partido que más obra bibliográfica le va a seguir dando también a este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Alexis. Doctor Luciano, continuando con la línea de los jóvenes, ¿qué consejo le daría a los jóvenes escritores que buscan seguir los pasos de figuras literarias como Luis Alberto Sánchez?
Muchas gracias por la pregunta. Hay una cosa importante y mayor que Luis Alberto Sánchez alguna vez la dijo, y lo hemos puesto también en el spot publicitario de la feria. Luis Alberto Sánchez decía, las personas que conversan son personas que no pelean. Y el APRA, que surgió en el siglo XX como un movimiento culturizador en América Latina, tiene que ser ahora el gran movimiento que nos lleve a la concertación para poder desarrollar nuestros países a nivel de América Latina. El gran actor Orlando Sánchez alguna vez me decía a mí que no podíamos dejar, siguiendo al maestro Sánchez, ¿no?, esta práctica de la conversación. Y ese es el mejor consejo que yo creo que podrían tener los jóvenes. Conversando aprendemos en cabeza ajena experiencias distintas que cada uno ha tenido. Y eso nos lleva a una esencia fundamental de la película. Yo creo que la generación a la cual perteneció Luis Alberto Sánchez se nutrió fundamentalmente de dos consideraciones fundamentales. La primera, Indoamérica, que significa pensar desde nosotros mismos nuestra propia cultura, con nuestra propia capacidad de propuesta. Eso no podemos perderlo. En los últimos años somos importadores de ideas ajenas, pero esta generación que hace más de 100 años se levantó con la reforma universitaria nos dejó a nosotros las cosas claras. Primero, como bien lo ha dicho el compañero Hugo García Salvatecchi, romper ese claustro, esa casta virreinal que era la educación, las universidades, abrirlas para todo el pueblo. Y en segundo lugar, justamente el factor de la educación como instrumento para el cambio. Y por eso el APRA siempre promovió la necesidad de que la política sea realmente el partido de escuela. ¿Y qué significa eso? Que cada político está obligado a prepararse y a hacer docencia política para que la gente pueda entender que muchas veces las decisiones que tenemos que tomar para sacar adelante nuestra patria tienen que ir a veces contracorriente. Que la política no es lo que la mayoría quiere, sino que muchas veces nosotros tenemos que buscar la concertación, la ciencia y la investigación para poder plantear soluciones acorde a la realidad del propio pueblo. Y ese es un acto que comienza con la investigación, con la conversación, pero que fundamentalmente revalorando la posibilidad de que el Perú nuevamente converse y el Perú pueda concertar las soluciones para el futuro. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta para el doctor Hugo García, o para también quien quiera continuar respondiéndola. Y es que esta iniciativa obviamente se da en un contexto de resurgimiento del APRA, si lo queremos ver de alguna manera más coyuntural política, ¿no? Y en este sentido quería saber qué retos enfrenta el APRA ahora en esta nueva era digital para justamente la transmisión de su tradición y la cultura en el Perú. Fíjense, vivimos en una época muy difícil. Estamos al final de toda una época histórica y se está iniciando otra. Entonces no podemos perder la perspectiva de lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en el mundo se refleja en el Perú, y lo que pasa en el Perú se debe reflejar, al menos en teoría, en los partidos políticos. La humanidad en este momento está atravesando una profunda crisis. Más o menos cada 1800 años o cerca de 2000 se tienen los grandes cambios de era histórica. ¿Qué significa? Que surge una nueva época de la humanidad, donde los seres humanos tienen ya diferentes escalas de valores, donde cambian incluso los criterios de evidencia, los criterios de sentido común, y donde tienen que cambiar radicalmente todas las instituciones porque se vuelven obsoletas, obedecen a una época que ya ha sido completamente superada. E incluso tiene que cambiar las manifestaciones religiosas. Y vemos
con gran entusiasmo cómo la Iglesia Católica, que en algún momento indudablemente asumió posturas bastante conservadoras, ha publicado su encíclica a fines del siglo pasado, una encíclica preparada aparentemente por quien entonces era cardenal, después fue Papa Benedicto XVI, pero promulgada por el Papa Juan Pablo II, Fides et Ratio, donde dice que toda teología católica, teología cristiana, tiene una parte de la revelación divina, pero lo más importante, el grueso, es la adaptación de ese mensaje divino a una época histórica, de acuerdo a una mentalidad del hombre que se modifica y cambia. Por lo tanto, la teología es histórica, puede modificarse. Y al modificarse la teología, necesariamente se tiene que modificar toda la dogmática que es producto de esa teología, para que quede lo esencial del cristianismo. Y lo esencial del cristianismo, como decía el Papa Juan Pablo II, siguiendo lo que habían señalado algunos precursores injustamente acusados de ateos, como fue Job y como fue Spinoza, que el auténtico cristianismo se reduce a lo que dice San Juan, es la religión que señala: no se puede amar a Dios a quien no se ve. El único modo de amar a Dios es amar y servir al prójimo a quien se ve. Mi realización religiosa está en función del servicio, del amor, de la dedicación que dedico al prójimo. Eso es lo esencial del cristianismo. Lo demás son cosas que se van añadiendo a través del tiempo. Entonces, si eso está pasando en la humanidad, que es muy importante, porque desde el momento en que cambia la escala de valores, en que cambian los criterios de verdad, en que van cambiando los criterios incluso de evidencia de lo que es el sentido común, se quiebra lo que dentro de la psicología descrita innegablemente por Freud, que es el super-yo, el elemento de censura, que es en el que se apoya toda organización social y todo tipo de estados. Ya no unen a los individuos, a las personas de una época, el que tenga la misma jerarquía de valores, el que tenga los mismos criterios de verdad, y por lo tanto se regresa en una etapa transitoria nuevamente a la ley de la jungla, donde lo importante no es robar, sino no dejar huella de lo que se roba. Lo importante no es matar, sino no dejar huellas del crimen que se ha cometido. Y ninguna sociedad puede organizarse si es que no existen valores conjuntos. Entonces viene lo que tanto en la antigüedad, como seguía Aristóteles, Platón, y lo que lo repiten los grandes pensadores, filósofos históricos del siglo XX, viene la invasión de los bárbaros. Y vemos que la humanidad está siendo manejada por bárbaros, igual los países, se apoderan de todas las instituciones. Entonces estamos dentro de esa época muy difícil, donde hay que preparar a la juventud. Es lo que me decía la novela inédita de Luis Alberto Sánchez. En el fondo trata de explicar parcialmente, por supuesto, porque son explicaciones parciales, ¿no?, el éxito del terrorismo debido a la frustración que generó la universidad, a la debacle, al desconcierto que sufrió la Universidad Peruana. También ese aspecto es lo que ha favorecido el terrorismo. La desintegración de la universidad ha producido este fenómeno terrorismo, que está precisamente dentro de los signos de los tiempos. Entonces, acá no cabe ya repetir posiciones del pasado. Acá había que repetir lo que dijo José Carlos Mayátegui cuando habló de González Prada, que decía: González Prada no venía como sus verdaderos seguidores a los meros repetidores de sus palabras, sino aquellos que son capaces de decir una palabra nueva, verdaderamente actual. Tampoco Víctor Raúl,
no se les haría con sus verdaderos seguidores, aquellos que están repitiendo posiciones de la década del 20, del siglo pasado, de la década del 30. Acá se requiere adecuar los grandes ideales, los grandes propósitos a la realidad en la que vivimos. Y esto lo tiene que hacer el APRA para dar un ejemplo al Perú de lo que tiene que hacer todo el país. No debemos repetir solamente los grandes ideales de los fundadores de nuestra independencia, de nuestros grandes hombres que nos dieron un aporte cultural realmente sorprendente, magnífico, de primera, sino debemos seguir sus ejemplos y pedirle a la juventud que precisamente presente esta nueva perspectiva. Las personas mayores ya estamos un poco condicionados a posiciones anteriores. Acá también cabe lo que dijo González Prada en su famoso discurso del Politeama, que el 29 se va a celebrar una fecha más, cuando empieza el discurso del Politeama: niños, sed hombres, madrugada la vida, porque ninguna generación recibió una herencia más abominable, tiene deberes más sagrados que cumplir, tiene tareas de redención social como las que se tienen ahora. El país, el Perú, los partidos políticos, el APRA, depende de lo que haga su nueva juventud. Bueno, muchas gracias. De no haber otra pregunta de periodistas. Una anotación. Justamente aprovechar la pregunta que hizo sobre el posicionamiento en esta era digital, ¿no? Hizo esa parte del tema. El aprismo tiene una teoría política y filosófica llamada espacio-tiempo histórico, que es con quien confronta otras ideas, sobre todo el marxismo, que en una época estaba de moda, y luego ahí en la torre propone esta idea que hace como una contraparte. Y espacio-tiempo histórico quiere decir que ir encontrando esos nuevos factores que condicionan la vida misma, que también traen problemas, y ir encontrando sus problemas las soluciones a esos problemas desde el lugar y el tiempo en el que tú te interactúas. Entonces, la pregunta que nos dice, ¿no?, ¿cómo el APRA debe enfrentar esas nuevas posiciones, y sobre todo en la era digital? Es que obedece también a una preparación constante y permanente y una investigación y conocimiento de la realidad nacional. No podemos pretender dar soluciones a problemas porque simplemente se nos ocurran, o despierto una mañana y digo, creo que esta es la solución. No, tenemos que investigar. La tarea de alguien que se forma en la política es investigar, estudiar a profundidad ese comportamiento social, ese fenómeno social que ocurre en la sociedad. El político tiene que conocerlo a profundidad, no por encimita, a profundidad. Esto que les voy a decir tiene mucho que ver con lo que has preguntado, porque muchos no lo hacen, no quieren investigar, les da flojera investigar. Creen que con lo que ya escucharon lo repiten lo que dijo de otro y esa es la solución al problema, o esa es la propuesta política. Por lo general, las propuestas políticas son soluciones a problemas, digamos, coyunturales. Sin embargo, el político realmente de formación no puede solamente pensar en los temas coyunturales. Tiene que tener un conocimiento de la estructura, porque lo coyuntural pasa de un momento a otro. Y en el Perú, la política es muy coyuntural, porque en un mes estás así, el otro mes no sabes qué va a pasar. O sea, ya ni siquiera uno puede predecir qué va a venir después, ni en muy corto tiempo. Pero si tú estudias a profundidad la estructura de una sociedad, sí vas a poder darte cuenta de lo que puede suceder. Pero esa tarea hay que hacer. En el tema digital, mucho se considera o se piensa que el trabajo en las redes sociales, y esto lo digo porque soy especialista en el tema, además tengo un libro que se llama Ganar o Perder depende de ti, guía práctica para una campaña política exitosa. Cómo colocar una campaña política que sea ganadora. Bueno, este libro más me lo han comprado de otros partidos que en el mismo APRA, ¿no? Ahí he vendido más libros allá. Y ahí explico, justamente para cerrar y dejar en claro esto, que el tema digital no es una mera solamente publicación de las acciones o actividades que uno realiza. Y creen que ahí está, no. En el tema digital también tienes que investigar, también tienes que planificar y finalmente comunicar. El problema es que no quieren
investigar, no quieren planificar y de frente quieren solo comunicar. Entonces esa comunicación no es efectiva, no es estratégica, por lo tanto no es exitosa. Entonces, esa misma metodología de lo que es investigación, construcción de la estrategia, la planificación y la comunicación que se hace en una campaña política normal, o que muchos no la hacen tampoco, también sirve para el posicionamiento digital. Entonces yo le decía, y con esto discutía con muchos jóvenes, que no solamente es publicar acciones, sino hacer propaganda. Y muchos ahí confunden propaganda con publicidad. Y la tarea de un partido político, de la política, es hacer una propaganda permanente de sus ideales. Solo eso va a colocar en una era digital, ya con el uso de las redes sociales, porque las redes sociales son herramientas, ¿no? Con el uso de las herramientas de las redes sociales, poder colocar las ideas. Si en esta conferencia de prensa o en cualquier presentación pública, cuando uno tiene una entrevista en televisión, por ejemplo, no logra colocar el mensaje central de su idea, no ha sido exitosa la presentación. No solamente porque estuvo frente a medios y va a ser el rebote, piensa que es éxito. No, el medio es un medio, es eso, no es el fin, es el medio. Y el objetivo principal siempre va a ser, en la era offline o en la era digital, colocar el mensaje. Y si es un partido político, el mensaje político central de lo que quiere proponer como idea hacia la sociedad. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la presencia esta mañana aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores. Reiteramos la invitación para continuar ya con las actividades el día 27 desde las 9 de la mañana, que estará abierta la puerta de la Casa del Pueblo, y podremos compartir más conocimientos y conocer personalmente a los autores que están cada media hora haciendo uso de la palabra con sus respectivas obras en presentación. Bueno, los esperamos el día 27, 11 de la mañana, es la inauguración formal. Está a cargo de nuestro compañero Hugo García Salvatecchi.